Sansofé, la voz de la iniciativa popular. Un espacio de comunicación comunitaria y participación ciudadana realizado por la Asociación Cultural Guiniguada Comunicación. Este programa se desarrolla gracias a la financiación pública del Cabildo de Gran Canaria a través de la convocatoria de subvenciones para el fomento de la participación ciudadana y el fortalecimiento asociativo destinada a fundaciones, asociaciones, federaciones, confederaciones y entidades sin ánimo de lucro de la isla de Gran Canaria para el año 2025. Sansofé, donde la palabra se comparte, la ciudadanía participa y las ideas se ponen en común. Sansofé, voz que se enciende cuando el pueblo quiere estar. La palabra nos empodera, la idea aprende a caminar. Sansofé, manos abiertas, micrófono sin poder. Participar es el camino para volver a creer. No es escuchar solamente, es pensar, proponer, actuar. La ciudadanía despierta cuando se empieza a implicar. Sansofé suena cercano, suena libre, suena en red. Si la voz es compartida, la democracia también. Y llegamos ya al jueves. Comenzamos nuevamente este espacio abierto al diálogo, con la participación ciudadana como eje principal. Antes de entrar en materia, contextualizamos la entrevista que vamos a realizar hoy, poniendo el acento en el trabajo que realiza la Asociación Aspas Canarias para visibilizar la alta sensibilidad en el ámbito social y comunitario. Una labor que conecta la experiencia individual con la participación ciudadana, promoviendo el diálogo, la formación y el compromiso colectivo como herramientas de cambio. Desde esa perspectiva, te planteamos un espacio de escucha y reflexión, donde conocer de primera mano cómo la asociación impulsa redes de apoyo y colaboración y cómo la implicación de la ciudadanía resulta clave para avanzar hacia una sociedad más inclusiva, consciente y empática. Hoy vamos a buscar acercarte una realidad aún poco conocida, dando protagonismo a una entidad que trabaja desde la base social para generar conciencia, fortalecer el tejido asociativo y fomentar una participación activa que ponga en el centro el bienestar emocional y la diversidad humana. Siento el ruido cuando el mundo calla, la luz me habla, la piel no falla. Todo me llega un poco más fuerte, no es un problema, es otra suerte. Dicen que hay que endurecer el corazón, pero sentir también es revolución. Porque sentir no es debilidad, es una forma de mirar la verdad. Si el alma vibra sin protección, no me escondo, levanto la voz. Leo silencios en una mirada, cargo emociones que nadie carga. Aprendí despacio a no huir, a entenderme, a dejarme sentir. Cuando el mundo aprende a escuchar, la diferencia empieza a sumar. Porque sentirte
esta mañana de jueves recibimos ya a los integrantes y los portavoces de la asociación Aspas. Teresa Santana, su presidenta. Teresa, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Javier. Encantada de estar aquí en tu programa. Ganas tenía yo de compartir un ratito de radio contigo, que todavía no he tenido esa oportunidad. Pues sí, es verdad. Esta es la primera ocasión que tenemos para disfrutar de este ratito. ¿En el otro lado de la pecera o tú al otro lado de la pecera, según cómo se vea? Exactamente, así ha sido. Y viene contigo el vicepresidente de esta entidad reciente, de reciente creación, en el año pasado 2025, Esteban Rodríguez. Esteban, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Bien hallado. Un gusto. Y digo un gusto porque hablar de las realidades emocionales, las realidades que siente cada persona a título individual, transformarlas en realidades colectivas es muy difícil porque hay muchas peculiaridades en nuestro día a día, pero me gustaría, para ir proyectando un poco el programa y para que la gente que nos esté escuchando sepa de qué vamos a hablar, ¿qué es la asociación Aspas? Bueno, pues la asociación Aspas, como su propio nombre indica, es la Asociación Canaria de Alta Sensibilidad y Personas Altamente Sensibles. Que lo que persigue fundamentalmente, dentro de sus muchos objetivos, es dar a conocer el rasgo de alta sensibilidad, que es un rasgo, no es ningún trastorno, no es una enfermedad, no es nada que se diagnostique, ni que se cure, ni que se tenga, sino es un rasgo de personalidad como puede ser cualquier otro, la introversión, la extroversión. Y este rasgo pues marca las características muy concretas, ¿no?, de las personas que son pues muy emocionales, muy empáticas, que se pueden sobreestimular o saturar fácilmente, que notan esa sensibilidad ante la sutileza y que además procesan profundamente toda la información, ¿no? Son unas características pues que nos distinguen y que es muy importante que la población conozca, porque de ese conocimiento pues va a haber ese autocuidado, ¿no?, esa calidad en su salud tanto mental como emocional. Es el objetivo prioritario de la asociación dentro de muchos, como ya te indicaba. Y podemos asociar alta sensibilidad a debilidad, porque se asocia directamente. Eres una persona ñoña. A mí me han dicho ñoño un montón de veces cuando yo soy una persona altamente sensible también. Yo lo reconozco porque yo soy muy pasional. Yo no sé si forma parte de los rasgos ser muy pasional y ser muy sensible. Han habido programas de Sansofé que hemos tenido que interrumpir porque yo me he puesto fatal del tema que se está hablando. Como por ejemplo cuando se habló, y nuestro compañero Isidro, que es el técnico, estamos hablando de las mascotas. Pues claro, uno se pone cuando está hablando de maltrato. El compañero Isi trajo también a un sobrino para la asociación. No me acuerdo el nombre de la asociación, Isi, cuando tú puedes me lo recuerdas. Era la asociación Alejandro da Silva, de cáncer infantil. Sí, y claro, el sobrino de Isi pues pasó por un proceso bastante delicado y trajimos a la asociación con el sobrino de nuestro compañero técnico. Y tú imagínate ese niño hablando de estas cuestiones y uno pues se emociona y uno tuvo que tragarse en cierta medida las lágrimas. Entonces se asocia muchas veces la alta sensibilidad o la sensibilidad que pueda tener una persona a debilidad. ¿Eso es así? No. A ver, mira. Es verdad, siempre se ha dicho y se ha comentado que el nombre que se le puso al rasgo en su día, la persona que lo descubrió, la investigadora Elaine Aron, le puso este nombre y que no era un nombre acertado, ¿no? Porque normalmente sensibilidad parecía, ¿no?, que siempre tenía que estar relacionado con esa debilidad. Pero en realidad estamos hablando, o quizás lo que ella perseguía más bien era dar a entender esa sensibilidad que se tiene tanto a conectar con las sutilezas, con la emocionalidad, esa empatía, porque esto mismo que tú estás hablando de ese programa y de ese momento, estás identificando esa empatía, ese sentir, ¿no?, de una forma muy intensa todas esas emociones. Claro. Y qué bonito es que realmente, en vez de seguir, ¿no?, creando una sociedad en donde estamos insensibilizados ante todo lo que nos ocurre, seamos personas comprometidas, empáticas, que nos pongamos en el lugar de las otras personas para cambiar y hacer del mundo un lugar mejor, ¿no? Entonces, incluso escuchar a una persona que se emocione compartiendo algo, parece que nos da permiso a expresarnos, porque yo creo que algo que también hay que diferenciar es que expresar nuestras emociones
no tiene por qué ser debilidad, ¿no? ¿Por qué el llanto o por qué el tener las emociones a flor de piel puede mostrar que somos débiles, si en realidad lo que está mostrando es que somos humanos y que ese lenguaje emocional en realidad es una enorme fortaleza para poder cuidar nuestra salud mental, física y para escuchar, ¿no? Es como un coche. Yo siempre digo, a ver, en el coche, cuando se te enciende una luz en el tablero, sabes que algo le pasa. Pues nuestras emociones nos están indicando que algo nos pasa, algo que tenemos que atender, no silenciar, no callar. Y de todas formas, Teresa, cuando se enciende algo en el tablero, ahí sí que lloro de verdad. Porque claro, ahí ya la cosa se complica. Hay que llevar al mecánico y hay que gastar dinero. Sí hay que llorar. Pues sí. Pero está muy bien que hablemos en un lenguaje que la gente en la calle entienda, porque también cuando nos ponemos con tecnicismos, nos alejamos de las realidades sociales que pueda tener cada vecino y cada vecina. Exactamente. De allá donde llegan las ondas, ¿no? Estaríamos diciendo que la alta sensibilidad en cierta medida nos ayudaría a tener una especie de conciencia colectiva ante lo que pasa a nuestro alrededor. Sí, porque de hecho la alta sensibilidad, muchas personas altamente sensibles trabajan o tienen esa voluntariado, cooperación, o sea, esas ganas de colaborar y de cambiar. Incluso yo te podría decir, ¿no? Acabas a dar en el clavo, ¿no? Evitar tecnicismos y hablar de una manera pues más coloquial y más cercana. Claro. Yo cuando empecé en el año 2018 a divulgar el rasgo de alta sensibilidad y me di cuenta el efecto que esto podía tener o que tenía incluso en muchas personas que llegaban a mí, yo dejé de hablar, ¿no? del rasgo de alta sensibilidad y me centré más en trabajar en la inteligencia emocional y en la parte emocional. Porque seas o no una persona altamente sensible, el aprender a desarrollar, a potenciar tu inteligencia emocional y todo lo que tenga que ver con ese mundo emocional es necesario y es favorable. Entonces, lejos de identificarnos con eso, creo que tenemos que tener una visión, una mentalidad más abierta. ¿Qué pasa? Que una persona que verdaderamente es altamente sensible tiene algo que ver con un funcionamiento de su cerebro, ¿vale? Es algo que no puede cambiar. Claro. Y si esa persona sabe que es altamente sensible, va a poder gestionarse y cuidarse, evitando que esa alta sensibilidad mal gestionada no derive pues en un problema verdaderamente de salud, en una depresión, en ansiedad o en otras muchas patologías que cuando tú has gestionado tu emoción, pues puedes evitar llegar a esos niveles. Y bueno, el ejemplo está que hace algunos meses en Radio Guiniguada se emitió un programa especial dedicado a la prevención del suicidio por el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Exactamente. Y es verdad que mucha gente, que no digo que siempre sea así, ¿no? Mucha gente se quita la vida por estar pasando un momento de no entender lo que pasa a su alrededor y por tener una alta sensibilidad, no digo como causa, ¿no? Pero esa alta sensibilidad hace que recepciones de una forma diferente las emociones y las llevas a unos niveles incontrolables. Entonces, claro, eso hay que saber gestionarlo. Y esto es una cuestión que muchas veces, mediante una consulta rutinaria en un centro de salud, pues evidentemente no... Has tocado un punto clave porque además cuando se grabó ese programa, ¿no? Tú te planteas, las personas además altamente sensibles tienen una elevada conciencia social. Entonces, las causas del suicidio son multifactoriales, ¿no? No existe una única causa que lleve a una persona pues a padecer ideación suicida o a cometer un suicidio, ¿no? Sino que pueden haber muchas causas. Algunas de ellas incluso para una persona altamente sensible pueden no ser suyas, ¿no? Por ese exceso de empatía o muchas veces de perderte, ¿no? En esa frontera de contacto. Si somos capaces de hablar, de escuchar, de estar ahí de una manera, nos daríamos cuenta qué beneficioso es eso para la población. Claro. Porque hay tanto tabú, ¿no? El mismo tema de la muerte, de la enfermedad, del duelo, lo que las redes sociales están haciendo, todo es perfecto, todo es maravilloso, ¿no? O cuando tú le cuentas algo, yo me sorprendo y todos los días me lo planteo y digo, madre mía, no escuchamos a la persona desde el corazón, desde escuchar y dejar hablar y que se exprese, sino enseguida le estamos diciendo qué tiene que hacer, qué tiene que sentir, cómo podría. Desde la escucha se puede hacer mucho, lo que hacemos aquí en la radio. Sí, en la radio aprendemos mucho a escuchar, a hablar también aprendemos. Pero estamos aquí, ¿no? Haciendo una labor verdaderamente humana importante.
Entonces... Hay una cuestión del suicidio que no sé si pueden estar de acuerdo, para que la audiencia pues también vaya haciendo como los subrayados en fluorescente, ¿no? En fosforescente, como le decíamos cuando éramos estudiantes. Claro, se puede suicidar una persona que ha cometido un delito y dice, pues ya no quiero saber más nada, adiós. Es una decisión que no tiene por qué ver con la alta sensibilidad. Y pueden suceder otras cosas. Gente que muchas veces, hombre, siempre lo ideal es prevenir la autolesión, ese suicidio, ¿no? Pero mucha gente que recibe noticias muy malas. Sí, de mucho impacto. De mucho impacto, sí. Y decide también poner punto final a su vida. Que a lo mejor tampoco es que... Para no vincular siempre la alta sensibilidad a estos procedimientos, porque tampoco es así todo. Esto que comentas es importante porque, de hecho, no existen estudios científicos que avalen que las personas altamente sensibles sean pues quien más se suicidan. No hay estudios que diferencien eso. Es verdad que, evidentemente, por las propias características del rasgo y demás, pues puedes tener de alguna manera más papeleta. Pero es importante que esto también quede claro, ¿no? No hay estudios científicos que avalen la tasa de personas altamente sensibles que se suicidan. Evidentemente pueden haber muchas causas. Como tú dices, puede ser una salida rápida, una noticia de impacto o una situación como, por ejemplo, lo que acaba de ocurrir con el accidente ferroviario. O sea, eso es un impacto, esa capacidad de asumir esa noticia, ¿no? Es que pueden haber muchas cosas, ¿no? Y yo creo que lo realmente importante que necesita nuestra sociedad es aprender, ¿no?, a vivir desde el cambio y desde la gestión para ser capaces de abordar situaciones de dificultad. ¿Cómo, por ejemplo, aquí está Esteban, que todavía no ha dicho nada? No, Esteban, ¿tú yo me estoy comiendo todo. ¿Cómo llegaste tú a la asociación? ¿En qué consiste tu aporte a la entidad? Porque tú eres una persona que ha estado vinculado durante muchos años al estímulo de las personas como coach, incluso. Entonces me gustaría saber cómo aportas tú a la entidad, a ASPAS. Sí, las circunstancias que me hacen llegar a ella es Teresa, que por las circunstancias pues nos conocemos y ella me transmite un poco las inquietudes que tiene y bueno, de qué manera podemos colaborar con eso. Pero fíjate, hay una cuestión muy importante en todo esto, es decir, en relación con la alta sensibilidad. Hay dos aspectos, es decir, las consecuencias, lo que ocurre y cómo tú sientes lo que ocurre, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con una persona altamente sensible? Las personas altamente sensibles tienen mayores sensibilidad, mayores captadores de información, ¿sí? Están mucho más pendientes de las cosas que ocurren, ¿sí? Son más permeables, ¿no? Hay una capita más finas y entonces captan mucha más información de la que normalmente captan las personas que no son altamente sensibles. La cuestión está ahora en qué haces con esa información. Y hay una palabreja ahí que en psicología que se llama empatía. Sí, la empatía es la capacidad que tenemos los seres humanos para ponernos en el lugar del otro, para entender las situaciones, etc. Las personas altamente sensibles son altamente empáticos. ¿Pero qué ocurre a una persona altamente empática, altamente sensible? Que hay una relación, no solamente eso, es una de las vinculaciones más fáciles de explicar, ¿no? Está en la capacidad para no ser parte de ese problema. Cuando tú eres altamente sensible y además eres empático, muy empático, que va muy relacionado, tiendes a convertirte en parte del problema, es decir, a meterte tan de lleno con lo que te pasaba, por ejemplo, cuando se hablaba de esos animalitos, claro. Y entonces empiezas tú y no puedes hacer programa porque se te van las lágrimas y, claro. Y dejas y sufres, ¿no? Sufres con la situación. La empatía, con C, empatía, te permite, tomar conciencia de esa diferencia, ¿no? Decir, oye, vale, soy empático, pero si sigo siendo empático, no voy a poder ayudar a esta persona que necesita ayuda, no voy a poder ayudar a este animalito, no voy a poder ayudarme a mí mismo porque estoy demasiado absorbido por tanto problema y tanta historia que está pasando. Entonces, es un dispositivo mental que te permite crear una frontera entre la empatía y la empatía y la capacidad de atender una circunstancia con la que tú eres empático, pero desde una posición de ayuda, una posición de fuera, porque si te metes dentro, pues terminas siendo parte del mismo problema, ¿no? Sí, eso es importantísimo. Y las personas, por eso una de las cosas que yo hago, además, por la que me estoy aquí precisamente, es porque, bueno, me he especializado en
en gestión emocional. Si una persona altamente sensible es una persona que es más proclive a que tenga ayuda, acompañamiento, o que se prepare mucho más en la gestión emocional, en detectar las emociones. Las emociones, y casi todo en la vida, son 4 movimientos fundamentales. Primero que nada, hay que identificar la cosa, el caso, la persona, la causa. La segunda es aceptar, la capacidad de aceptación que tengamos. Una persona que es altamente sensible tiene más dificultades con eso. Tiene que ser empático para poder decir, oye, acepto, no me gusta lo que veo, pero lo acepto, es lo que hay. Está lloviendo, no puedo hacer nada para... momento, hay un tercer paso, que es es el estudiar alternativas diferentes para superar esa cuestión no deseada. Entonces tú estás ya en una disposición, porque has identificado, bien, has aceptado, ok, y ahora estás en la fase de mover ficha, de estudiar las alternativas antes de moverte, porque el siguiente paso, que es el cuarto, es el movimiento. Si tú empiezas a ser realmente resolutivo, empiezas a responder a las situaciones cuando pasa por esos 3 procesos. Si no pasa por esos 3 procesos, lo que estás teniendo no es una respuesta, es una reacción, que la reacción te puede llevar también a una inmovilización, a que te coma el lobo, ¿no? Claro. Pues de eso se trata. Esto que acaba de decir Esteban es súper importante, ¿vale? Porque el exceso de empatía en las personas altamente sensibles y el no saber gestionar esta característica del propio rasgo da lugar a muchos problemas, ¿vale? A muchos problemas de salud, porque cuando no somos capaces de darnos cuenta, ¿no?, de no perdernos en esa frontera de contacto, cuando nos perdemos en las otras personas, hasta casi parecer que nos fusionamos, ¿no?, con esa persona, porque es verdad que de alguna manera las personas altamente sensibles, por ese funcionamiento del cerebro, cuando alguien, por ejemplo, te está contando un problema, a ti se te activan las mismas áreas del dolor que a la otra persona que te lo está contando. Entonces, que una persona altamente sensible conozca ese funcionamiento de su cerebro, esas características, que aprendas a gestionarlo, eso no quiere decir, ¿no?, que no te expreses o que no puedas emocionarte, pero sí que seas consciente, que sepas gestionarlo y que puedas saber estar para ayudar a otra persona, porque es que si no, entonces yo también, como soy altamente sensible, yo no puedo ayudar a otras personas, no puedo escucharlo. Es importante. Claro. A mí la palabra esa de empatía me ha impactado, ¿no? Porque al final Esteban y Teresa, no sé si estarán de acuerdo, muchas veces todos tenemos amigos y amigas y hay momentos en los que te toca echar una mano y tu persona más cercana siempre te dice, pero no te involucres tanto. Sí. Claro, no se refiere a que no vayas a solventar el problema. A lo que se refieren es a la empatía. Claro. Lo que pasa es que es un término que como no lo trabajamos porque estamos acostumbrados a aislarnos en nuestro mundo y vemos tan de lejos todo lo que viene siendo la psicología, la gestión emocional, la tratamos como con distancia, ¿no? Nos solemos alejar bastante de estas realidades, ¿no? Y al final son realidades que nos ayudan también a entender. Los términos son muy importantes, ¿no? Nos ayudan a entender cómo gestionar también y cómo gestionamos de manera histórica, cómo hemos ido gestionando nuestras emociones durante toda nuestra vida, ¿no? Y ahora te das cuenta de que eso que tú hacías era empatía. Esto también, esto que estás tocando es súper importante también, porque mira, no tenemos vocabulario para expresarnos a nivel emocional. Sí, decimos muchas veces... ¿Estoy bien? Tengo una cosa aquí, pero que no te sé explicar, un nudo. Pero claro, todo eso, y yo me imagino que ustedes que están en esto, en el día a día, tengo un nudo aquí en el pecho, tengo un nudo en el estómago. Fíjate qué palabra, vamos a utilizar el nudo. Mira, a mí el nudo me encanta. Tienes el nudo, ¿no? Tienes un nudo, digo, vale, para que tengas un nudo tienes que tener una cuerda. Sí. Si el nudo no aparece, si el nudo aparece como consecuencia de una cuerda, ¿no? Una cuerda que se hace un nudo. Exacto. Que se mezcla, ¿no? Y se hace una cosa rara. O sea, bueno, vamos a buscar ese hilo. Vamos a buscar ese hilo que provocó el nudo. Vamos a ver cómo era. Era fino, era grueso. ¿Qué tipo de nudo? ¿De dónde viene ese hilo? Si es hacernos preguntas. Yo creo que hay una cuestión importantísima en todo lo que tiene que ver con la gestión emocional. Este programa no da para mucho porque el tiempo es corto. Podríamos estar hablando muchísimo. Pero sí que es importante, algunos conceptos son importantes. Es decir, siempre queremos resolver las cosas analizando solamente lo que nos pasa en ese momento. Entonces, tienes que pararte un momento. ¿Para qué me viene este pensamiento? ¿De dónde me viene esta preocupación? Porque la preocupación es
es previa a la ocupación. Claro. Vale, me está diciendo, esta preocupación me está diciendo que algo no está funcionando bien, ¿vale? Es preocupación. Vale, ¿cómo me puedo ocupar de esto? Yo tampoco había analizado la palabra preocupación como tú la estás explicando ahora, ¿eh? Claro, por eso es importante decir, vale, me preocupo porque algo que no ha ocurrido, que algo puede ocurrir, ¿vale? ¿De dónde viene esa preocupación? Porque antes, como decía Teresa, es decir, el cerebro entiende lo mismo, una realidad, que yo te digo, ten cuidado, Javier, que detrás de ti hay una araña. Y tú entras, puedes... Esa parte me encanta, ¿eh? Si tienes miedo a las arañas, entras en pánico. Sí. Y tu cerebro entiende que hay una araña detrás, Entiende, sí, pero sí. no hay nada. Sí. O sea, que eso es importante. Eso es súper importante también, lo que está comentando, y porque a veces nos anticipamos, ¿no? O de lo que estamos hablando incluso puede ser una realidad creada en nuestra imaginación, como acabas de comentar, súper importante con lo de la araña. Yo digo, qué importante es que diferenciemos aquello que sí es real, que es evidente que ha ocurrido 100%, y aquello otro que está en nuestra cabeza ahí, creándolo, ¿no? Y anticipándonos a ello. Y el vocabulario es súper importante, y quería incidir en que el lenguaje tiene un poder súper importante en nuestras vidas, porque no nos damos cuenta, le restamos importancia, pero es verdad que cuando utilizamos las palabras adecuadas o las palabras asertivas, ese impacto que tienen tanto en nosotros como en las otras personas es importante. Y a través del lenguaje también podemos hacer una gestión de las emociones, porque nuestro cerebro es un cerebro emocional y racional, y ese lenguaje nos va a permitir tener esa capacidad de conseguir tener pues ese equilibrio emocional que también necesitamos. Hay mucha gente que no sabe que tiene este rasgo, que es lo que viene siendo la alta sensibilidad. Aquí entramos en el factor del descubrimiento de nosotros y de nosotras, pero ¿qué pasa con el descubrimiento de la sociedad hacia los demás? ¿Qué riesgos existen en una sociedad que no tiene en cuenta Claro, hay una cuestión, detalle? Yo quiero decir, acabas de decir una palabra que siempre me gusta hacer un poco de énfasis, que es la sociedad. Claro. Es decir, somos nosotros, somos la suma de individuos. Sí, claro. Es decir, ¿pensamos en la sociedad o pensamos en el individuo? Si yo pienso ahora en cualquier persona, piensa en un amigo, piensa en un familiar tuyo, piensa cómo está respondiendo ante las circunstancias, qué preocupaciones tiene. Y bueno, posiblemente sea una persona a lo mejor altamente sensible. Posiblemente es una persona que esté condicionada por la educación que ha tenido y le impactan más las cosas que están ocurriendo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos atender? Precisamente la asociación nace con esa vocación, la vocación de que las personas, que los individuos se vean, se hagan preguntas, se conozcan mejor y encuentren a un colectivo como este donde se les pueda ayudar a encontrar su camino, a aclarar algunas dudas, a poner palabras a esas emociones, a esas sensaciones que tiene. Ese es el objetivo fundamental de esta asociación. Has hecho una pregunta también clave, ¿no? Y muy importante, que podría dar dos respuestas, además de la que Esteban ha dicho acertadamente. Cuando una persona descubre que es altamente sensible, hay un antes y un después importantísimo en su vida. Muchas personas lo descubren en su etapa adulta. Han vivido toda una infancia, toda una vida de incomprensión, de sufrimiento, de no entender por qué son, de juicios, etcétera. Entonces, es un alivio saber, ¿no? Para esa persona que es altamente sensible, poder entenderse, incluso para buscar ayuda, para poder relacionarse o apoyarse, como también ahora mismo decía Esteban, ¿no? Tener un grupo de apoyo en donde con otros iguales que piensan o pueden ser igual que ellos. Pero también es importante, ¿no? Y yo siempre lo digo, y es el consejo que yo doy: cuando alguien se identifica como una persona altamente sensible, no hagan como hice yo, por favor, que yo lo iba contando por cada esquina pensando que podía ayudar a otras personas, y al final eso lo que me hizo es vulnerable ante determinados colectivos. Yo creo que la importancia de descubrir que eres altamente sensible, en primer lugar, tiene que ser para ti, en conocerte, autoconocerte, ver cómo es tú, fortalecerte, aunque evidentemente hay características que denotan esa diferencia, pero también tomarlo con calma, ¿no? Ya lo decía Manuela, la presidenta de la Asociación Paz España, tomárselo con calma y darse tiempo. Utilizaste la palabra riesgo. Y riesgo tiene que ver con la incertidumbre, con el peligro. Entonces, más que un riesgo, yo creo que deberíamos ser
tener esa precaución y tomarnos las cosas con calma, darnos un tiempo, ¿no? Cuando tú te identificas con alguna, ya sea con el rasgo o te diagnostican pues cualquier cosa o tú descubres algo, hay que tomarse las cosas con calma. Primero investigar, profundizar, conocerse, ¿no? Y asegurarte de qué quieres hacer. Si quieres darte a conocer como una persona altamente sensible o no. Porque yo puedo decir que muchos hombres que yo conozco siendo altamente sensibles no, yo no soy altamente sensible. Vale, no eres evidentemente, tú sabes lo que eres y también sabes cómo te quieres dar a conocer, ¿no? Eso hay que respetarlo. O simplemente, que yo no sé si puede existir ese caso, no le das importancia a que eres altamente sensible y lo vives de otra forma y lo llevas más fácil de otra forma. Sí, mira, hay un test fuerte de fortalezas y vulnerabilidades que habla de estas cosas, ¿no? Si una persona, cuando tú eres capaz de conocerte, de decir, bueno, vale, llega a la conclusión que eres altamente sensible, quita la etiqueta. Las etiquetas no son buenas porque se estigmatizan. Entonces, tú sabes que eres una persona altamente sensible, tienes ese rasgo de personalidad. Muy bien. ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué me vale esto? Además de, hasta ahora me he llevado cachetones, me he llevado desprecios, no sé qué. Vale, posiblemente me haya puesto yo en una situación victimista. Ahora, si luego resulta que detectas y que eres realmente altamente sensible, ahora, ¿vale? Conviértelo en una fortaleza. Ya tú lo sabes. No es necesario estar por ahí ventilándolo. ¿Cómo lo puedes ventilar? Demostrando que eres un manitas haciendo cositas de manualidades, que eres un artista, que se te da perfectamente pintar, que se te da excelentemente la poesía, que eres una persona que eres capaz de ayudar a otra persona cuando va por la calle o ceder el puesto. Es decir, ahí está. La alta sensibilidad, las personas altamente sensibles son personas que son dadas a dar, a cuidar y a cuidarse. Ahí está la clave, porque ocurre muchas veces que las personas altamente sensibles tienen la necesidad de cuidar, de dar, son dadoras y terminan saturadas, muy saturadas. Claro. Entonces tenemos que aprender, cuando ya detecta que es altamente sensible, vale, con este sesgo, ¿cuáles son las características que me pueden ayudar a llevarlo y a llevarlo bien, a llevarlo y aportar más a la sociedad de una forma mucho más fuerte? Porque lo he convertido, lo que era una debilidad, lo que era una vulnerabilidad, lo acabo de convertir en una fortaleza. Yo sé lo que soy. Sí, eso, entonces empiezo a actuar, eso es súper importante. Desde el conocimiento de mi sesgo. Desde el conocimiento de mi sesgo, desde mi fortaleza. Y desde su propia individualidad. Porque cada persona altamente sensible, aun teniendo estos 4 pilares de alguna manera, tenemos que conocernos, ¿no? Tenemos que trabajar el autoconocimiento, que es muy importante. Porque muchas veces también creemos o idealizamos que, como estamos con otras personas altamente sensibles, piensan, son y actúan como nosotros. Y tenemos que recordar esta individualidad de cada uno, ¿no? El tema de las etiquetas, ¿no? Que siempre se ha dicho mucho, es importante, pero tiene como 2 vertientes, ¿no? Tiene esa vertiente de la que tú estás hablando, de convertir debilidades en fortalezas o de transformarlo, o de ver incluso, ¿no? ¿Qué es lo que yo rechazo de mi rasgo de alta sensibilidad, ¿no? Porque hay personas que no soportan, pues, tener esas emociones a flor de piel. Primero tú tienes, ¿no?, que trabajar, pero la etiqueta también tiene un componente positivo, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, ha vivido el rasgo de alta sensibilidad de una forma traumática en la infancia, ¿no?, con educaciones muchas veces autoritarias y demás, el poder ponerle un nombre a algo también te va a ayudar a poder, ¿no?, eso que estaba hablando antes del nudo, ¿no?, ese hilo, ¿no?, irlo deshilando, desmenuzando, ir trabajando, ¿no?, como marcando esa línea, ir haciendo un trabajo, dando paso. Entonces, yo creo que a todo hay que buscarle, pues, sus 2 lados, ¿no?, su vertiente más favorable o más desfavorable y transformarlo, tener esa capacidad. Y quería también comentar que me parece algo que deben conocer y saber. Yo recuerdo cuando al principio se empezó a hablar del rasgo de alta sensibilidad y empecé a informarme de todo esto, siempre se decía, ¿no? Es un rasgo hereditario, ¿no? Lo tienen entre el 20 y el 30% de las personas. Y yo siempre pensaba y siempre me quedaba, ay, es un rasgo, pero no. Yo estaba estudiando y yo decía, vamos a ver, tiene que haber algún componente ambiental, tiene que haber, efectivamente. Después ya hay un autor, afortunadamente, que ha estudiado. El rasgo como rasgo, evidentemente es hereditario,
pero ese rasgo también, dependiendo de esa parte más ambiental, de esa parte más individual, va a tener un componente. Entonces hay que trabajar todas estas áreas también, porque eso va a incidir. No es lo mismo una persona altamente sensible, que también viene recogido dentro de nuestras funciones, de nuestros objetivos, que por ejemplo venga de un país latinoamericano, cómo ha vivido esa sensibilidad, que por ejemplo una persona de una cultura europea. Claro. El tipo de educación que haya tenido, o sea, tiene una educación más autoritaria o una educación basada en la disciplina. Pues todo eso va a influir en esa persona altamente sensible. Lo que trata de Son decir... un montón de cosas. Yo no me imaginé yo que de una palabra, del juego de una palabra, de dos palabras, alta sensibilidad, pudiera salir tanta conversación y tantos conceptos. Sí. Sobre todo porque además una palabra no define todo. Sí. Claro. Una palabra no basta con que... Porque si no te colocas ahí, dices, no, es que yo soy... Lo justificas todo. Claro. O sea, no podemos irnos a justificarlo todo porque, bueno, pues yo soy futbolista y como soy futbolista me permito hacer lo que me da la gana. Yo soy nadador y por eso me puedo tirar al mar en cualquier momento. Pues no. Sí, te define, te da unas capacidades, pero no te vas a endiosar por ello, ni te vas a convertir en víctima por ello. Genial. Y esto que acaba de decir Esteban me encanta, porque esto de la justificación precisamente fue la razón por la que en su día yo dejé de hablar y trabajar el tema del rasgo de alta sensibilidad para centrarme en trabajar la inteligencia emocional, porque te encontrabas con tantas personas que querían justificarlo todo o culpar de todo al rasgo de alta sensibilidad, y te encuentras con personas, es una conversación que he tenido con otros presidentes de otras asociaciones de alta sensibilidad, con personas que te dicen que son altamente sensibles y no lo son, y con personas que siéndolo te dicen que no y lo niegan, y una controversia enorme, pero la gran o la prioridad de todo esto es que la sociedad y las personas trabajemos en ser responsables de nuestras emociones y no en vivir culpando ni a un rasgo, ni a las emociones, ni a la sociedad, ni al mundo. Y yo ahí creé una frase que fue, un título de un artículo que en su día subí a mi blog, que ponía en letras mayúsculas y grandes: yo y mi alta sensibilidad en letras minúsculas, porque yo soy algo más que mi rasgo de alta sensibilidad. Yo tengo otras características, yo tengo otros rasgos, yo tengo otras experiencias, ¿no? Entonces, es que mi mundo entero no es solo que sea altamente sensible. Yo no sé si hay algún estudio de que se haya desarrollado en este ámbito que vincule un mayor número de incidencias en acoso laboral, en bullying en el colegio, a las personas que tienen el rasgo de la alta sensibilidad. Estudios, mira, yo te puedo decir que en todos los años que llevo recorriendo este mundo, conociendo gente, hablando con otras personas, son muchísimas las personas que, siendo altamente sensibles, han vivido situaciones tanto de acoso laboral como de bullying, etcétera. Eso no quiere decir que a lo mejor sean más solo los altamente sensibles, porque a lo mejor los que no lo son no lo comparten como lo... Pero evidentemente, ¿no? Aunque no hayan estudios que lo avalen, yo tengo claro que las propias características de ser altamente sensible, si no tienes un buen trabajo hecho, ¿no? En fortalecerte, en trabajar tu gestión emocional, en saber marcar pues esto que hablábamos, ¿no? Del no perdernos en el otro, en establecer esa frontera, al final, ¿no? Te hace ponerte siempre en el lugar del otro hasta perderte al punto de no darte cuenta de saber marcar límites. Esto al final es educación, es aprender a vivir, es aprender a gestionarnos. Son muchas cosas. Entonces, pero también es aprender, como digo yo, a vivir nuestra vida desde un enfoque de protagonista y no a quedarnos como víctimas, ¿no? En hacernos cargo de aquello que puedo cambiar, aquello que puedo mejorar, y también en construir una sociedad, como digo yo, más unida, en donde no veamos al que sufre bullying como la víctima y los otros como los agresores, sino que aprendamos a todos a colaborar y a marcar ese cambio, que además también es otro de los objetivos de la asociación: la prevención del bullying, la prevención del suicidio, humanizar nuestra sociedad, etc., porque tenemos muchísimos objetivos ambiciosos, pero yo creo que esto parte desde también la colaboración de toda la sociedad. Yo algo que también he insistido mucho es: esta asociación es por y para. Claro. Todos formamos parte, todos contribuimos, necesitamos de todos y es para todos, porque cambiar nuestra sociedad es algo que no parte solo de la propia asociación, parte de esa decisión de cada persona en contribuir, en colaborar, y esto ha sido un camino muy bonito, ¿no? Desde que se empezó a hacer lo de la presentación, cuando empiezan a aparecer personas que ni siquiera sabían de la asociación, claro, empresas y demás, y empiezan a compartir. Todos sumamos, todos aportamos. La alta sensibilidad es un asunto muy interesante que estamos abordando esta mañana en Sansofé.
Este es un espacio de radio que está vinculado directamente con la participación ciudadana y lo que implica esa denominación, ¿no? Ese significado de participación ciudadana, empoderamiento vecinal o empoderamiento ciudadano ante las instituciones. Están las instituciones sensibilizadas con la alta sensibilidad, escuchan a las personas con alta sensibilidad, y no lo digo desde la colectividad de lo que puede significar pues la asociación ASPAS o las personas que tienen la alta sensibilidad, sino a título individual. Vivimos en una sociedad que está diseñada de la forma que está diseñada. Yo no sé si ya hay algún, ¿cómo se llama? Pretexto, no, algún manifiesto, algo. ¿Te refieres? No es manifiesto. Cuando algo ya ha sucedido, en los juicios se utiliza mucho, ¿no? Si ya hay una jurisprudencia en las instituciones públicas respecto a la alta sensibilidad a este rasgo. No. Mira, Canarias acaba de arrancar, ¿vale? Porque esto sí es algo que tienen, y voy a nombrar, por ejemplo, a Murcia, que me gusta nombrarlo como ejemplo, porque Murcia, cuando creó su asociación, su Paz Murcia, estaba al frente Andrés Alcaraz, y el trabajo que hizo es tan bueno que el rasgo de alta sensibilidad se conoce en universidades, en hospitales, en centros de salud. O sea, ha ido haciendo un trabajo para que esto llegue a todos los ámbitos, porque es necesario reconocer a las personas altamente sensibles, no solamente para cuidarlas, sino también para potenciar todas sus capacidades, porque son grandes personas para trabajar en equipo, etcétera, pero que tienen una serie de características, por ejemplo, trabajar bajo presión, las luces, los sonidos, un montón de estímulos, ¿no?, que les van a perjudicar. Entonces, no son personas enfermas, no son personas con problemas, somos personas con unas características que necesitamos, ¿no? Pues determinadas herramientas que nos faciliten poder desempeñar nuestro trabajo, porque además somos personas muy intensas, muy dadas, ¿no? Pero eso que tú nos preguntas, todavía aquí en Canarias no lo tenemos, ¿vale? Yo creo que en términos generales estamos todavía es una forma incipiente, ¿no? Sí, y está relacionado con algo que es fundamental para el desarrollo humano. Tenemos que aprender a respetarnos más. Sí, el respeto es fundamental, sí, y generar confianza desde el respeto. Tú desde el respeto al otro generas confianza en el otro y en ti mismo. ¿Por qué? Porque te permites. Pasamos de los niños no se lloran. Los niños no lloran, y a entrarnos incluso más allá en el matón de la clase, en el chulito de turno que domina, y entonces el dominante y en la homologación de esa actitud dominante o sometida de los otros, ¿no? Y el altamente sensible es aquel niño, pues a lo mejor el más gordito, el más sensible, el que llora por cositas que tal, o porque se preocupa por los bichitos, o porque le molesta determinadas cosas. Definir el sesgo va a ayudar mucho más a eso, pero no se queda ahí, o sea, no se puede quedar ahí, no se puede quedar solamente, no es que soy altamente sensible, no, vale, tú eres altamente sensible, se te reconoce y se te va a respetar esa alta sensibilidad, porque eres digno como todo ser humano de ser respetado, pero no te puedes quedar ahí. Tienes que seguir estudiando, tienes que seguir formándote, tienes que seguir relacionándote con los demás y hacer también un esfuerzo por acercarte al otro. Antes lo orientaba un poco Teresa en ese sentido, que bueno, no vamos a criminalizar ni al matón, porque a veces el matón viene de una educación de matones, sí, de donde ha aprendido a sobrevivir con ese tipo de actitud. Entonces hay que hacer unos acercamientos. Quizás hay uno que ayudar más que a otros, pero tenemos que buscar no criminalizar nunca ni a uno ni a otro. O ese agresor, y perdona que te interrumpa, Esteban, o esa persona, en realidad lo que tiene es un comportamiento disruptivo. Puede ser incluso una persona altamente sensible que no sabe gestionar sus emociones. Porque ¿cuántos niños, no? Por ejemplo, no he acompañado yo problemáticos en el colegio, que cuando desde el colegio y desde la familia se ha hecho un abordaje, tú te das cuenta que ese niño está, ¿no?, reflejando. Entonces, no todos los niños o niñas o adultos altamente sensibles lloran. Muchos a lo mejor es a través pues de la violencia, la agresión, el enfado, porque, cuidado, yo siempre digo, las emociones se disfrazan y a lo mejor tú me puedes ver a mí muy enfadada, pero a lo mejor estoy rota de tristeza y es el enfado el que me mantiene, y como no sé gestionarme, pues
¿Sabe? Entonces todo esto es súper importante. Es que no podemos pedirle a un niño que se sepa gestionar. No. Es muy difícil. Hay que enseñarle, hay que mostrar un camino. Claro. Y que el entorno sea facilitador también. La clave está en que a los niños se les ayude a identificar las emociones. Y no pasa nada. Si, oye, no, es que estoy enfadado. Ah, estás enfadado. ¿Y eso? ¿De dónde viene ese enfado? O sea, no cuestionarlo, sino que descubra de dónde viene el enfado. A lo mejor resulta que el enfado viene de una cuestión que no tiene nada que ver con la clase y tiene que ver con alguna experiencia que está teniendo en su casa. Exactamente. Y le estás ayudando y estás conectando. Es decir, es abrir. La alta sensibilidad lo que tiene mayores captadores. ¿Sí? Es como tener mayores antenas. Como tener mayores antenas en tu cerebro. Sí. ¿No? Y eso también es, como digo yo, una pauta que los educadores y en las familias deben saber. ¿Por qué voy a etiquetar a este niño o a esta niña como disruptivo, como el conflictivo, como el problemático de la clase? Evidentemente, vamos a buscar, como acaba de decir Esteban, ¿no? Esa persona a lo mejor está trayendo un problema de su casa y qué importante es, ¿no?, acompañarle a ver qué le ocurre para buscar soluciones. Me encanta esto además que acabas de decir, porque la semana pasada tuve la tutoría en el cole de mi hija y hablaba precisamente con la tutora de qué bueno es acompañar a nuestros alumnos, más allá de dar la clase de matemáticas, de lengua, de cualquier cosa, en qué le pasa a nivel emocional, ¿no? Claro. En cómo hacemos incluso esa vuelta de las Navidades a iniciar en el colegio, ¿no? Porque parece que pasamos de un extremo al otro. Entonces, cuando tú lo haces de forma progresiva, cuando tú eres capaz, estás ayudándole también a regular sus emociones. Y qué bueno es que nos demos cuenta que no podemos además dar una clase para aprender conocimiento si primero no hemos hecho una gestión emocional. Y esto es algo en lo que tenemos que pararnos, más allá de poner etiquetas, sino en darnos cuenta desde nuestro ámbito profesional, da igual el que sea, educativo, todos y todas podemos influir en acompañar a otras personas que bien sepan o no que son altamente sensibles, son personas y tienen emociones en sus respectivas realidades. Porque yo digo siempre, yo creo que nunca, jamás nadie se imaginó que yo estaba pensando en quitarme la vida, ¿no? Porque siempre he tenido esa imagen de verme la mujer fuerte, la mujer que puedo con todo. Cuidado que a lo mejor tú me estás regalando tu capacidad de escucharme, tu mirada, tu presencia, tu respeto. Y a lo mejor estás salvando la vida de una persona o estás ayudando a un niño, una niña que está viviendo un infierno en su casa. Entonces, a lo mejor ese entorno educativo es el refugio y la ayuda de esa persona para salir adelante. Saber escuchar. En definitiva, saber escuchar y saber ver más allá de lo que se ve en apariencia. Porque muchas veces la apariencia es una, como hablábamos del matón, y después la realidad es otra, ¿no? A lo mejor que no lo voy a llevar a lo material, pero el día de Reyes Magos, en una casa llena de regalos, un niño que sufre bullying, que se siente incomprendido y el matón, ni un regalo en su casa, una familia desestructurada. Las realidades son muy complicadas. Vivimos en un territorio que son las Islas Canarias, en donde la diversidad de personas es mayúscula. Las culturas son también radicales de una a otra. Nos encontramos en una misma comunidad, en un mismo barrio. Personas que te vienen de Senegal, de Corea del Sur, que te vienen de China, de Rusia, de Ucrania, de Colombia, de un montón de lugares. Y la diversidad enriquece, pero también causa incomprensión, porque nos tenemos que aprender a escuchar entre unos y otros. Entonces hay un punto ahí. Qué bueno lo que vas a decir, aprender a escuchar. Sí, la clave está en la escucha. Y en la escucha, aprender a escuchar, empezamos por nosotros mismos. Sí, en la medida en que nosotros, mira, ahora mismo con lo que está pasando en el mundo, sobre todo porque siempre han pasado cosas, lo que ocurre es que ahora nos llega la información, ya no solamente a través de la radio y la televisión, nos llega a través de las redes sociales, nos invaden a noticias, nos invaden a mentiras, a bulos y a un montón de cosas. No sabes discernir qué es la verdad y qué no es mentira. Y además se incrementa ahora otra cuestión, que es la inteligencia artificial. Es capaz de copiar tu voz, de tu imagen, si se parecen muchísimo. Si hay que afinar mucho. ¿A qué nos lleva todo esto? Nos lleva a algo clave, fundamental, algo nuclear, que es conocernos mejor. Si en la medida en que las personas aprendemos a conocernos mejor, a escucharnos mejor, a gestionar los silencios. El silencio es una fuente de alimentación tremendamente potente. Si la escucha, el aprender a no reaccionar, sino a responder, a tomar tiempo para dar respuestas asertivas y correctas, todo eso es fundamental para que tengamos una mejor relación
humana con los demás. Pero sobre todo, lo podemos hacer cuando la aprendemos con nosotros mismos. Yo no puedo amar si no me amo. Es mentira. Es una mentira que se va a caer en un momento determinado. Es decir, tenemos que aprender a gestionar nosotros. Y esa es la clave. El mejor trabajo que puede hacer un padre es enseñar a un hijo a que se conozca. Eso es fundamental. Enseñar a un hijo a que busque, o si no lo sabe hacer, que busque a un profesional para que le diga, mira, pues esta emoción puede ser esto. Y que además lleve al momento en que incluso la propia persona la averigüe y le vaya enseñando el camino de conocer las emociones. Es fundamental. Hay una cosa importante lo que has dicho, Esteban, porque nosotros ahora mismo le enseñamos un vídeo de inteligencia artificial a una persona que a lo mejor no esté muy formada y se lo cree. Se lo cree. Claro. Pues tú imagínate lo que nos queda todavía por aprender de nuestro propio cerebro en cuanto a las emociones. Sí. Estamos en continuo crecimiento. Sí. Estamos hablando de que tardaríamos infinidad de años, décadas, en que todo el mundo supiera identificar un vídeo de inteligencia artificial. ¿Cuánto tiempo tardaríamos en que toda la sociedad comprendiera el funcionamiento de nuestras emociones? De las emociones primero las individuales y después las colectivas, que también las hay. Y las colectivas son esas que vemos y las que se fomentan en los discursos políticos. Sí. Esto es básico. Y yo quiero que, me parece también muy importante que nos demos cuenta el impacto que también todas estas tecnologías pueden tener en una persona altamente sensible. No es lo mismo que en cualquier otra persona, ¿no? El cerebro de una persona altamente sensible, todos esos estímulos que recibe, de las redes, de la televisión, de las luces y los sonidos, tiene un efecto, ¿no? Mucho mayor que en cualquier otra persona. Y esto hay que cuidarlo. Yo me sorprendo mucho. Yo siempre, yo voy mucho en la guagua, cojo mucho el transporte público y le digo muchas veces a mi hija, venga, cuenta cuántas personas van con el móvil. Encontramos alguno con algún libro, ¿no? A mí me gustan mucho los libros en formato papel y vamos, ¿no? Mirando. Yo me sorprendo cuando a lo mejor veo a un bebé que va en un carrito con una mamá, enseguida le doy el teléfono móvil a uno y al otro para que se distraiga, ¿no? ¿Qué impacto tiene todo eso, no? Sí. Y yo entonces recuerdo que siempre yo iba con mi mochilita y juguetes y libros y cosas para leer con mi hija, ¿no? Que siempre le daban pegatinas en el médico porque era una niña que se comportaba, que la enseñanza. ¿Qué estamos haciendo? Nos tenemos que parar a reflexionar porque como se ha hablado hasta aquí y se han tocado palabras o aspectos como respetarnos. Sí. Respetamos a un hijo o una hija cuando para que se calle y nos deje tranquilos y podamos comprarlo en el supermercado le estamos dando un móvil, ¿no? Cuando yo he visto incluso a niños que digo, madre mía, que está viendo el TikTok, que hace pasando con el dedo para arriba y para abajo, ¿no? Y una serie de cosas que yo digo, bueno, hay que saber decir que no, hay que saber poner límites, todo en un buen uso es bueno si sabemos darle el uso adecuado, pero tenemos que respetar esos límites, tenemos que respetarnos, pero tenemos que respetar no solamente lo que nos gusta, sino también lo que no nos gusta de la persona, porque mucho cuidado, ¿no? Claro. Que también hemos tocado este punto, respetar a las otras personas. ¿Qué pasa? Cuando un niño, una niña, una persona altamente sensible, como digo yo, o como me ocurrió con mi hija, cuando yo no sabía que existía el rasgo de alta sensibilidad, y mi hija empezó en el colegio, entonces es una niña 10, es una niña increíble, es una niña que ayuda al resto de los niños, colabora, cuida, pero llora mucho. Claro. Se emociona en el comedor por los estímulos, la castigamos, la penamos. Vamos a ver. Es que lo que no nos gusta no siempre es malo. Exactamente. No nos gusta, pero a lo mejor es algo muy positivo. A lo mejor no me gusta que me estén besuqueando cada 2 por 3 la cara, pero eso es una cosa positiva. Ahí está, Javier. Y ahí tuve yo que sentarme con esa profesora que era coordinadora de infantil a decirle que el problema lo tenía ella con el llanto y con las emociones, ¿no? Una persona que a lo mejor ha arrastrado toda tu vida una represión emocional o lo que quiera que sea, ¿cómo te dedicas a impartir educación infantil y a ser coordinadora de educación infantil si el primer lenguaje de un niño es el llanto, ¿no? Ayuda a redirigir, mira qué es lo que ocurre. ¿Por qué está ocurriendo eso, no? Los problemas. Pero sin embargo después me decían, madre mía, el niño más disruptivo de la clase se sienta al lado de tu hija lo abraza y lo calma. ¿Qué capacidad tiene? ¿No observamos? ¿No nos damos cuenta? ¿No?
Qué fuerte, qué triste y qué lamentable que como adultos muchas veces no nos paremos a pensar qué estamos haciendo. Los extremos. Los extremos. Pues mira, los extremos. yo voy a recomendar un libro de Teresa Santana. A ver, Esteban, ¿de quién dijiste? De Teresa Santana. Yo creo que la conozco. Sí, pues se llama Protagonista o Víctima, y está muy bien porque tiene como dos partes. Una parte en la que, bueno, ella es un poco biográfico, pero un poco de alguna manera te da la pauta y te demuestra que se pueden pasar por el proceso y también superarlo. Fíjate que si te fijas bien en la portada y la contraportada, ¿ves? Mira, fíjate, la portada es el mismo, parece el mismo rostro, ¿verdad? Pero sin embargo no lo es. ¿Ves la diferencia? Aquí está como más seria y aquí está sonriendo. Sí, es verdad. Sí, es verdad. atravesar. ¿Y esto pasa por qué? Porque pasas por ese calvario de reconocerte, de verte, de observarte, de analizarte. Y luego no te quedas ahí. ¿Ella qué ha hecho? En este libro lo que expresa es que, vale, no se conformó con quedarse ahí, sino que digo, voy a formarme, voy a prepararme. Entró en la fase, fíjate lo que antes comentaba, la identificación primero, luego la aceptación, luego pasó al estudio. El estudio muy profundo, ha hecho infinidad de formaciones, sí, tremenda, y a la acción. Y la acción, una de ellas es expresarlo en un libro, de forma que otras personas que pueden vivir situaciones parecidas a la de ella, se puedan ver aquí y allanarles el camino, es decir, ayudarles ya a un trabajo que está elaborado, a que sean... divulgar. Sí. Divulgar es importante. Es muy importante. El libro, ¿dónde se puede conseguir? Sí, lo pueden comprar. Mira, está en la librería Ferrera, está en la librería Vegeta Jurídica, está en muchas librerías. Protagonista versus víctima. Yo, Esteban, te agradezco muchísimo, ¿no? Que hayas hablado de este libro. Sí, bueno, mira, este libro además, yo antes de crear este libro, yo creé una web que se llama www.seretuvoz.org, porque además es una web que perseguía, ¿no? Que sirviera para dar testimonio, ¿no? De todas las experiencias que las personas quisieran compartir, porque yo creo que cuando otras personas escuchan experiencias similares a las que nosotros hemos vivido, se sienten identificadas, se sienten aliviadas, incluso sienten ese permiso, ¿no? De compartirlo. A mí muchas personas me decían, o incluso pasó en Paz Murcia, me decían, madre mía, pero es que esta mujer lleva no sé cuántos años en la asociación y jamás nos dijo nada, y resulta que tú hablaste, ¿no? De que tú habías tenido una pérdida con 6 meses de embarazo, que fue un parto, no sé qué, y fue cuando compartió. Claro, cuando yo, ¿no? He decidido, como he hecho en mi vida, poner al desnudo, expresar mi vida desde la realidad más cruda, claro, le das permiso a otras personas a verse reflejadas y expresar. Y yo tengo que decirte, este libro, ahorita que abriste la portada así, ¿no? Me acabo de acordar, madre mía, cuando yo escribí este libro, pero además cuando vi las fotos, me acuerdo de que esto fue... Mira, un reportaje de fotografías que quise hacer, no para este libro. Mi segundo libro no iba a ser Protagonista versus Víctima. Mi segundo libro iba a ser un libro que trataba sobre el suicidio, ¿vale? Pero era un libro que iba a hacerse a través de personajes mitológicos. Ese libro está escrito, pero desistí de que fuera mi segunda publicación y quise publicar este primero, ¿no? Porque yo empiezo con un dolor en el hombro izquierdo que termina convirtiéndose en un dolor entero de mi lado izquierdo, paralizándomelo, ¿no? Yo me quedo totalmente ahí, que no sabía lo que era, no quería ir al médico, que sí, no sé cuánto, no sé qué. Al final me diagnostican una tendinitis de hombro, ¿vale? Yo tengo que estar incluso una semana de baja impedida, y a mí me infiltran una vez, pero yo me curo escribiendo este libro. Yo curo el dolor de mi cuerpo, claro, escribiendo este libro. Porque finalmente, claro, estás sacando todas esas emociones. Muchas veces también sacar las emociones de nuestro interior nos ayudan a un poco liberarnos de un peso. Es ese vaciado. El peso de la emoción... El peso de la emoción afecta. Ese vaciado, eso que acabas de decir es súper importante, ¿no? El cuerpo habla y hay que vaciar las emociones. ¿Qué pasa? Cuando muchas veces sabes que estás viviendo situaciones superiores a las que puedes sostener, pero no te queda de otra, ¿no? Claro. Laboralmente, personalmente, tienes que... Entonces, ahí, ¿no? De alguna manera, el cuerpo es inteligente y sabe cómo dirigirte. Pero además, al abrir las fotos, me recordé de cuando hice porque este reportaje fotográfico iba dirigido a ese segundo libro, ¿no? Y entonces yo estoy vestida de Atenea y de Minerva, ¿no? Y claro, las fotos en el laboratorio de Pablo Díaz me decía... Pero sonríe, Tere, ¿no? A ver, yo estaba sacándome una foto para trabajar y para hablar de un libro sobre el suicidio.
yo he vivido y superado 2 veces en mi vida la ideación suicida. Es un tema muy serio, no podía sonreír. Claro. Y entonces él le dice a mi hija que me haga cosquillas, ¿no? Y entonces sale mi parte de más humor y risa y yo no voy a olvidar. Pues salió una portada y contraportada fabulosa. Sí. Estoy muy a gusto hablando con Esteban y con Teresa, pero el tiempo en la radio nos está expulsando de la parrilla de Radio Guiniguada porque esto es así. Ahora viene la programación continua y nosotros pues también tenemos que seguir escuchando Radio Guiniguada y su programación musical y de contenidos, que es muy interesante durante todo el día. Sí me gustaría que para todas las personas que nos están escuchando ahora mismo, ¿de qué forma nos podemos dirigir a la asociación Aspas? Vale, eso es muy importante. Bueno, pues ahora mismo lo que tenemos es un correo electrónico. Vale, a través del correo electrónico pueden ponerse en contacto con nosotros. También es verdad que tenemos un programa de radio que en Radio Guiniguada los martes, ¿no? Alta Sensibilidad, que es un programa que también persigue colaborar con las personas altamente sensibles, en darles pues un enfoque profesional, en trabajar diferentes áreas, y todo esto también es importante. Pero ahora mismo el medio que tenemos para contactar, porque todavía no tenemos ni teléfono ni nada, es a través del correo aspasasociacioncanarias@gmail.com, ¿vale? También es verdad que tenemos un canal en Instagram, pueden buscarla, la asociación también, y a través de ahí. Y bueno, también si quieren buscarme a mí o a Esteban, a través de las redes sociales, que también tenemos nuestras propias redes sociales, pues pueden contactar con nosotros y nosotros pues les vamos a dar más información, ¿vale? Porque es verdad que nosotros publicamos mucho también. Hay un grupo privado de Face, ¿vale? Ajá. Hay un grupo privado de Facebook donde casi ya somos 600 personas, en donde también pues, pueden pedir inscribirse y suscribirse. Exactamente. Ahí. Y donde también vamos subiendo y compartiendo cosas, ¿vale? Pues ahí queda dicho. Yo les agradezco a ti, Teresa, y a ti, Esteban, que hayan estado con nosotros en esta mañana de jueves, y yo, claro, les tengo que emplazar a otro programa en otro momento porque se nos ha quedado la mitad del guión fuera. Ya te estaba viendo. Por supuesto, y además nos lo hemos pasado genial, a mí me ha encantado y yo me quedo con ganas de más, o sea que hay que repetir. Sí, hay que repetir. Sansofé está abierto a la participación ciudadana y sobre todo a que se divulguen pues las cosas que forman parte de nuestra sociedad, y la alta sensibilidad forma parte de ella. Así que muchísimas gracias, Esteban y Teresa. Muchísimas gracias a ti y por supuesto a Radio Guiniguada y al programa Sansofé, ¿vale? Un placer. Un gusto. Sansofé es el espacio para la participación ciudadana. Un programa donde asociaciones, colectivos y personas comprometidas hablan de proyectos sociales, cultura, derechos y comunidad. Informar, compartir y construir ciudadanía desde Radio Guiniguada en Sansofé, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Participar es el camino para volver a creer. La energía no es solo una cuestión técnica, es una cuestión social. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7 plantea el acceso a una energía asequible, segura y sostenible, y eso no puede lograrse sin participación ciudadana. Cuando las decisiones energéticas se toman lejos de la gente, aparecen desigualdades y conflictos. Las comunidades energéticas son un ejemplo claro de participación transformadora. Vecinos y vecinas que se organizan para producir y gestionar su propia energía renovable reduce costes, dependencia y emisiones. Participar en estos proyectos no solo ahorra dinero, también empodera y genera conciencia colectiva. La participación permite que la transición energética sea justa. No todas las personas parten del mismo punto, y por eso es necesario escuchar a quienes sufren pobreza energética. Incluir sus voces evita que la transición deje a nadie atrás. En definitiva, hablar de energía es hablar de derechos, y los derechos se garantizan mejor cuando la ciudadanía participa, decide y se implica en la construcción de un modelo energético más justo y sostenible. Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7.
energía asequible y no contaminante. Y así finalizamos nuestro programa de hoy. Mañana te esperamos con nuestro resumen semanal a las 10 de la mañana. Pero ahora sí que te vamos a invitar a seguir en la sintonía de nuestra emisora 89.4 para que no pierdas detalle de la variedad de programas y música que tiene nuestra parrilla. ¡Buen día!